En este momento, profundizaremos en un eje que se abordará en la película y veremos si realmente podría funcionar. En recientes entrevistas, James Gunn nos comenta que desde el inicio de su universo, los superhéroes ya están establecidos y que la sociedad ya conoce el origen de los mismos, a la par que un comentario acerca del problema que estos representan podría ser un indicativo de por dónde irá la trama. Respecto a esta idea, la verdad es que no puedo considerarla una buena. Creo que Gunn, en su afán por asumir que la audiencia ya conoce el background de los personajes, está cometiendo un grave error. Comenzar tu universo con decenas de personajes existentes de golpe, sin una introducción previa y que ya llevan un tiempo haciendo lo que hacen, me parece que solo demuestra cómo está saltándose por completo algo llamado construcción de universo. Además, esto remueve por completo una de las principales características de Superman al darse a conocer, y es que cuando apareció por primera vez, marcó un antes y un después en la historia del planeta, ya que además de ser uno de los primeros, aunque ya pudiesen existir otros héroes anteriores cronológicamente hablando, incentivaba a que más personajes saliesen y que la sociedad, gracias al honesto obrar de Superman, pudiese empatizar con ellos o dejar de temerles a unos pocos que operaban desde las sombras. Es más, pese que hubo aspectos del Superman de Zack Snyder que no fueron de mi agrado, creo que hizo un gran tratamiento respecto a la aparición del kryptoniano en el mundo. Un mundo en el que otros héroes ya existían, pero que no eran más que rumores o leyendas, como podía ser el caso de Wonder Woman o Batman. La aparición del Superman de Cavill marcaba un punto de inflexión en la historia, causando que otros personajes se viesen inspirados por él y diesen el paso hacia adelante, por lo que no me queda más que preguntar, si en esta película Kal-El vive en un mundo que ya está plagado de héroes, ¿qué efecto tendrá? ¿A qué puesto quedará relegado? Puede que sea considerado algo así como el campeón de Metrópolis, pero a términos globales, si la humanidad ya está acostumbrada a la presencia de estos seres mágicos y dioses desde el inicio, ¿por qué buscarían de su ayuda, más allá por ser el protagonista de la cinta? Yo sé la respuesta, pero la audiencia casual, ¿la sabe? Quizás para esto, me hubiese gustado mucho más una historia centrada en un mundo que recién se encuentra con Superman, para que el foco brillara única y exclusivamente sobre él, para así enfatizar el estrecho vínculo entre la sociedad junto a él con un enfoque distintivo que nunca antes hubiésemos visto. Y sí, puedo imaginar que cuando Gunn se refiere a que la abrumante cantidad de metahumanos será un problema, muy probablemente se refiere a que los héroes carecerán de un código moral y que Superman marcará la diferencia antes de mostrarles el buen camino a seguir. Algo así como la historia dibujada por Alex Ross y que numerosas teorías indican que sería adaptada, Kingdom Come. ¿Y por dónde comenzar? Este concepto no es tan genial como podría sonar, o no al menos si comprendemos el punto alrededor de la historia de Kingdom Come o un mínimo sobre cómo construir una franquicia. Para desarrollar este punto con profundidad, resumiré la premisa de esta historia para que todos estemos en la misma página. Este cómic nos presentaba un futuro alternativo donde los héroes más clásicos de DC eran reemplazados por una nueva generación de héroes más jóvenes y fuertes, pero que a diferencia de sus predecesores, estos no contaban con la moral necesaria para colocarse una capa. Al contrario, contaban con una peligrosa irresponsabilidad y no luchaban por el bien de la Tierra, sino por sus propios egos. Si tenían que devastar un pueblo entero como daño colateral a la hora de enfrentarse a un villano, lo harían sin dudarlo. Es por eso que Wonder Woman convencería a un Superman veterano que se había exiliado tras decepcionarse de la humanidad a abandonar el retiro y volver a ser quien solía ser. Todo con tal de enseñarle a los jóvenes cómo deben hacerse las cosas. Fruto del intento por restaurar el orden, el plan de Superman y Wonder Woman se iría de las manos hasta convertirse en un régimen totalitario del que incluso viejos héroes se opondrían, encabezados por nada más ni nada menos que por un anciano Bruce Wayne, conllevando así a una especie de guerra civil entre ambos bandos. Puedo llegar a comprender que en la película se tome inspiración a la hora de contrastar el modus operandi de Superman con el de unos héroes que carezcan de ética o moralidad, pero estaría lejos de hacerle justicia al contraste presentado en Kingdom Come. El motivo es muy sencillo, y es que en el cómic, Clark
ya había tenido una larga trayectoria siendo el héroe del planeta. No por nada, estamos ante una versión anciana situada en un futuro distante. Pese a tratarse de una historia autoconclusiva, Kingdom Come da por sentado que los lectores ya son conocedores de cómo Superman actúa y cuáles son sus valores. Por lo tanto, el contraste entre los valores del personaje y los de la nueva generación es mucho mayor y mucho más notorio debido a la veteranía de nuestro protagonista. En cambio, en la película, además de no estar ante uno veterano, sino ante un Superman que es joven y nuevo, en un nuevo universo del cual ni siquiera se espera que cuenten su origen pese a estar frente a una audiencia potencialmente nueva y desconocedora del personaje, la diferencia en su forma de obrar respecto a la de los demás héroes inmorales e irresponsables podría quedar reducida solo a un par de escenas puntuales que ni por asomo podrían hacerle justicia a los opuestos representados en una historieta en la que los héroes clásicos eran viejas glorias del pasado que habíamos visto operar desde hacía décadas, ya que, repito, ahora estamos de cara a una versión jovencita del personaje que lleva poco tiempo siendo Superman. Además, por más que el mundo ya esté familiarizado con los metahumanos y que Superman, después de todo, podría diferenciarse de ellos y tener un efecto, mas no uno lo suficientemente impactante, no considero un movimiento muy inteligente que tu introducción a una franquicia de superhéroes sea mostrándole a dicha audiencia potencialmente nueva que los superhéroes son malos o que carecen de ética alguna. En definitiva, pese a que valoro profundamente el intento de Gunn por plasmar una constante de amabilidad en un mundo donde la amabilidad ha pasado de moda, siempre he considerado que en caso de adaptar Kingdom Come se lo debería hacer como una conclusión a un universo cinematográfico ya establecido y no como un inicio, puesto que la narrativa planteada en el cómic funciona extraordinariamente bien como el cierre de un círculo perfecto conformado por el regreso y redención de un Superman veterano ya experimentado, junto al final de la historia de las viejas generaciones, sobre todo si tuviéramos que comparar con los finales cinematográficos que la competencia ha optado, como Avengers Endgame o próximamente Secret Wars, podrían diferenciarse y no irse a lo más fácil, entre comillas, que sería adaptar una Crisis en Tierras Infinitas, y en su lugar podrían adaptar Kingdom Come, puesto que además de contar con unos niveles de calidad que sobrepasan la epicidad y una cantidad abrumante de personajes, se trata para mí de una historia más emotiva, íntima y personal. En resumen, considero que Kingdom Come debería ser planteado como un final, no como un inicio. Por otra parte, me apasiona demasiado el hecho de que estemos ante una versión que se ve colorida, optimista, alegre y con un espíritu cargado de bondad y esperanza por la humanidad. Me gusta demasiado que James Gunn busque abrazar las raíces más clásicas del personaje y que intente representar lo que Superman debe representar, que vuelva a convertirse en un ícono de amabilidad en una metrópolis que parece adorarlo y con la que parece tener una conexión profunda, quitando lo mejor la escena mostrada en el tráiler donde lo maltratan. Creo que en unos tiempos donde versiones oscuras de antihéroes han tomado relevancia, es todo un acierto demostrarle a la audiencia el por qué ser amable y hacer lo correcto no es ni simple ni aburrido. Ahora bien, pese que sin duda alguna creo que se trata de todo un acierto, hay algo que debo comentar que quizás no lo considero tanto. Miren, entiendo que cada vez que se anuncia una nueva versión de un personaje, es inevitable que los nombres de los actores que le dieron vida anteriormente vuelvan a ser mencionados. Cuando Andrew Garfield fue confirmado como Spider-Man, era inevitable que se lo comparase con Tobey Maguire. Cuando Ben Affleck fue confirmado como Batman, era inevitable que los nombres de Christian Bale o Michael Keaton saliesen de vuelta a la luz. Porque al fin y al cabo, las comparaciones siempre van a estar ahí, guste o no guste. En este caso específico, puedo comprender que se nombren nuevamente actores que interpretaron a Superman en el pasado. Incluso puedo comprender que el de Christopher Reeve sea mencionado más de la cuenta. Al fin y al cabo, el nombre de Reeve se utiliza para englobar un enfoque más clásico, alegre, luminoso y optimista del personaje, enfoque el cual todo indica que sería el principal por el que Gunn se ha inspirado. Pero, ¿hasta qué punto las constantes, por no decir excesivas menciones a Reeve, dejan de ser homenajes para convertirse en una campaña de publicidad que busque forzar la narrativa de que estamos ante el siguiente Christopher Reeve? Un homenaje respetuoso puede quedar en un guiño o una referencia, una escena que recree alguna mítica o un diálogo repetido como un eco eterno del pasado. Las constantes menciones a Reeve
desde recalcar en numerosas ocasiones la inspiración hasta decir en entrevistas que Corenswet actúa como Rip, tiene chances de ser algo contraproducente. Entiendo que sin dudas estamos ante un actor que hizo completamente suyo el personaje y que marcó un hito en la historia, pero a veces, por buscar excedernos con los homenajes, puede mutar a una utilización del nombre de un famoso con tal de darle bombo a una nueva película y querer sembrar la idea de que el Superman de David Corenswet es algo así como el legado de Christopher Reeve o el Superman aprobado por Christopher Reeve. Y eso, como es evidente, no me hace gracia alguna por incontables motivos. Primero, porque el Superman de Gunn no es el legado de Reeve. Christopher fue uno solo, único, irrepetible e insuperable para lo que él hizo. No por nada es una de mis encarnaciones favoritas o directamente la favorita de mucha gente. Segundo, porque el Superman de Gunn no debería tener la necesidad de serlo, puesto que de caso contrario podríamos estar frente a uno que carezca de personalidad alguna. Cada Superman debe sentirse como su propio Superman. Obviamente, respetando ciertas narrativas y cumpliendo ciertos tropos para que la adaptación sea más fidedigna al material original, pero al final, cada versión del personaje debe contar con su propio enfoque. Y tercero, el buscar intentar replicar el trabajo de Reeve sería un absoluto error, ya no solo porque en lo suyo fue insuperable o porque carecería de identidad u originalidad como acabo de mencionar, sino porque además, y ahora sí, estaríamos ante una versión desactualizada del personaje. Pese a amarlo y valorarlo profundamente, el Superman de Christopher Reeve fue una adaptación perfecta, pero una adaptación perfecta de los cómics de aquel momento, específicamente antes de las Crisis en Tierras Infinitas de 1985. Porque sí, a partir de 1986, el personaje en las viñetas fue evolucionando. Clark Kent ya no era representado como un torpe y tonto disfraz, ahora era mucho más, ahora era mucho más complejo. Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us. Incluso para cuando Superman 4 en busca de la paz fue estrenada en 1987, la versión de Reeve ya había quedado desactualizada en comparación a su contraparte de las historietas. Es cuanto menos irónico que el mismo James Gunn, que declaró haber eliminado el subtítulo de Legacy para no dar la sensación de enfocarse en el pasado, sino en el futuro, sea el mismo que evoca constantemente al pasado y que hasta reutiliza la música de John Williams compuesta para la película del 78, junto a una clara influencia por la banda sonora de Hans Zimmer para Man of Steel, por muy precioso que haya sido el remix enseñado. Así que para resumir, a veces, por querer alejarnos de un extremo situado en un mundo más realista y oscuro, podemos pecar de caer en un extremo opuesto que tampoco acabaría de beneficiarnos en ningún aspecto posible. Lo que se debe hacer es intentar conciliarnos y alcanzar un punto medio. Es justo por este motivo que considero al Superman de Tyler Hoechlin como el mejor de la historia, un claro balance de lo mejor de ambos mundos que logra capturar la esencia más clásica del personaje en una sociedad más contemporánea, haciéndolo enfrentarse ante situaciones complejas que ponen en jaque su vida como marido, padre y héroe. En conclusión, aunque el tráiler de Superman no me haya parecido tan maravilloso como esperaba, ni mucho menos malo, debo reconocer que despierta en mí una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, mi escepticismo hacia James Gunn, debido a las decisiones artísticas que no siempre comparto, no desaparece por completo. Y por otro lado, mi fanatismo por Superman me lleva a desear profundamente que la película sea un éxito, no solo para mantener viva la esperanza de ver al Hombre de Acero en la gran pantalla, sino porque su éxito financiero será determinante para que otros héroes del universo DC también tengan su oportunidad. Es difícil ignorar las probabilidades de fracaso que, en mi opinión, rodean a esta película y que podríamos explorar en profundidad en un futuro. Superman tiene mucho en juego. A pesar de todo, quiero creer que este proyecto pueda superar mis expectativas. Superman siempre ha sido un símbolo de esperanza y este espíritu es lo que deseo que prevalezca. Con unos zapatos increíblemente difíciles de llenar tras la actuación de Tyler Hoechlin en Superman y Lois, la vara está más alta que nunca.
La serie no solo capturó la esencia del héroe de manera brillante, sino que también demostró que el público todavía está dispuesto a emocionarse con historias del último hijo de Krypton. Este legado reciente, combinado con el entusiasmo general que ha generado el tráiler debido a un buen recibimiento, me hace creer que Superman todavía tiene lo necesario para ser un ícono relevante en nuestra era moderna. En última instancia, Superman es más grande que cualquier director o estrategia de marketing. Es un símbolo atemporal que representa lo mejor de la humanidad. Este nuevo comienzo tiene el potencial de ser un recordatorio de por qué el Hombre de Acero sigue siendo tan importante para el público, y como fanático no puedo evitar querer lo mejor para él. Por más que existan dudas, la esperanza siempre es más fuerte, y eso es lo que Superman nos ha enseñado desde el principio.